Lucas 1:57 al 80 dice así: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había mostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. ¿Ustedes han escuchado lindas promesas en campañas políticas que luego no se cumplen? Yo creo que sí, ¿cierto? Si tienes mucha esperanza en esas promesas de los políticos, de los candidatos, ¿cómo se sienten cuando no se cumplen esas promesas? Voy a mencionar algunos casos de promesas de políticos no cumplidas, sin tendencias políticas. Estos solo son ejemplos. En España, un candidato prometió durante toda su campaña electoral que si ganaba no subiría los impuestos. Y adivinen qué pasó. Subió del 18% al 21%. En España fue eso. En México, un candidato afirmó que el precio de la gasolina y la electricidad eran demasiado altos para los mexicanos y prometió que bajaría los costos, pero no los bajó. Aumentaron alrededor de un 20% durante 6 años de mandato. En Chile, una candidata se comprometió a no construir más hidroeléctricas en la Patagonia chilena para proteger el medio ambiente. ¿Y qué sucedió? Construyó hidroeléctricas. En Colombia, un candidato prometió eliminar el impuesto a transacciones financieras. No solo no lo eliminó, sino que lo aumentó. En Brasil, un candidato prometió que sus políticas lograrían bajar los intereses bancarios para préstamos. Y en su gobierno superaron el 20% anual. Y así podemos seguir dando ejemplos tras ejemplos tras ejemplos. Casi innumerables de promesas que no se cumplieron. Y ahora tú puedes decir: esos políticos malvados. Sí, los papás también a veces le prometemos a los hijos que los vamos a llevar a jugar al parque, a un helado, y no le cumplimos. ¿Sí? Los esposos le prometen a la esposa el viaje de sus sueños y nunca lo cumplen. ¿Sí? Los niños prometen: sí, papá, mañana sí voy a recoger la cama, voy a atender la cama, y no la atienden. El punto es que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a no cumplir con nuestras promesas, a no cumplir con nuestra palabra.
Por eso se tienen que firmar tantos contratos cuando arrendas o cuando compras, ¿cierto? Porque nadie se cree. Tienes que comprometerte legalmente. Y a veces las personas cumplen sus promesas a regañadientes con amenazas de si no la cumplen ir a la cárcel o quedarse sin su patrimonio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde no se cumplen las promesas. Vivimos en un mundo donde la palabra no vale nada. Pero Dios no es alguien que no cumple sus promesas. Dios es alguien que sí cumple sus promesas. Entonces, hacemos bien en mover nuestras esperanzas del banco terrenal al banco celestial. Mover nuestras esperanzas de las promesas humanas a las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Ninguna de sus palabras cae a tierra, dice primero de Samuel. Ninguna de sus promesas queda sin cumplirse. Todas sus promesas se cumplen. ¿Y cómo reaccionan las personas cuando se cumplen las promesas de Dios? Este sermón se titula ¿Qué sucede cuando Dios cumple su palabra? Lo que haremos es mirar la reacción de las personas que experimentaron el cumplimiento de las palabras de Dios. ¿Cómo reaccionan las personas que miran las promesas de Dios cumplirse ante sus ojos? Lucas le escribe a Teófilo este evangelio para decirle a Teófilo lo que tú crees, Teófilo, este evangelio, estas buenas noticias son verdad, no son mentira, no son falsedad. Yo investigué los hechos y aquí están todos los testigos. Y entonces nos encontraremos varias personas aquí en este pasaje, algunos de ellos ya los hemos visto, Zacarías y Elizabeth, ya los hemos conocido semanas anteriores. Zacarías y Elizabeth eran un par de personas mayores, quizá mayores de 60 años, que no habían podido tener hijos, y Zacarías, sirviendo como sacerdote en el templo, recibió una revelación de un ángel que le dijo: tu esposa va a quedar embarazada. Y Zacarías no creyó esa promesa, pero sí se cumplió. Y Elizabeth quedó embarazada. Y ahora, en este pasaje que está frente a nosotros, está la narración de Lucas del nacimiento de este niño que Dios le prometió a Zacarías. Lucas es un historiador, es un médico, es un investigador y está acumulando en estos pasajes testigos de los cumplimientos de las promesas de Dios. Eso es lo que Lucas está haciendo. Le está diciendo a Teófilo: Teófilo, mira, escucha esto. La fe nuestra, la fe del cristianismo, la fe de los creyentes, no es una fe fantasiosa de la imaginación, que algunas personas, poquitas por ahí, creen que fue cierto porque les lavaron el cerebro. No, esta no es una fe así. Esta es una fe histórica. Esta es una fe verdadera. Hay testigos de que Dios cumple sus promesas y aquí te voy a decir cuáles son algunos de esos testigos. Lucas le está diciendo a Teófilo y nos está diciendo a nosotros que la historia de la muerte y resurrección de Cristo, su vida perfecta, no es un invento de unos cuantos engañados. Estos son hechos que de verdad sucedieron y tú puedes estar seguro de que tu fe no es una fe vacía, no es una fe ilusoria. Es una fe que está sostenida por la verdad. Entonces, veamos qué sucede con las personas que son testigos del cumplimiento de las palabras y de las promesas de Dios. En primer lugar, las personas se gozan. Veremos 5 reacciones de las personas hoy, ¿sí? En primer lugar, las personas se gozan. Hay gozo cuando se cumplen las promesas de Dios. Hay alegría, hay felicidad cuando se cumplen las promesas de Dios. Versículo 57, miren conmigo, Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Nosotros habíamos leído que Dios le había dado una promesa a Elizabeth, a Zacarías, que Elizabeth iba a quedar embarazada y que iba a quedar embarazada de un niño y ese niño le tenían que poner Juan. Dios escogió el nombre para ese niño. ¿Sí? Pero en la época donde no habían ultrasonidos, tenían que esperar hasta que el niño naciera para saber qué era. Y
Elizabeth de hecho quedó embarazada, pero ¿será niño o será niña? Y aquí Lucas dice, dio a luz un hijo. O sea, está siendo enfático, hasta repetitivo, redundando está. Quedó embarazada de un niño y dio a luz un niño, un hijo. Elizabeth tenía quizá más de 60 años, quedó embarazada, fuera de la edad de quedar embarazada, y dio a luz un bebé. Ahora, ¿recuerdan cuál fue la reacción de Zacarías cuando recibió la noticia? No creyó. Él no creyó al ángel. Y le pidió una señal al ángel, como, hey, ¿cómo me garantizas que eso es cierto? Porque yo no te creo. Yo ya estoy anciano. En otras palabras, la incredulidad del pueblo de Dios no es un obstáculo para que Dios cumpla sus promesas. En otras palabras, Dios va a cumplir las promesas si tú crees o no las crees. Da igual lo que tú pienses de las promesas de Dios. Dios las va a cumplir. Jesucristo vendrá por segunda vez por su pueblo. Y tú levantas la mano y dices, yo tengo dudas de eso. Lo siento. Eso no está en votación. Jesucristo vendrá por segunda vez. Y Él vendrá a reinar. ¿Lo creas tú o no lo creas tú? Zacarías no creía esa promesa, pero se cumplió, porque la incredulidad nuestra no daña los propósitos de Dios, no es un obstáculo para los propósitos de Dios. Y estas son buenas noticias para pecadores como yo, que dudamos muchas veces de las buenas promesas de Dios. Dios ha prometido que te va a proveer para todas tus necesidades. Y aunque tú no creas, Dios te va a proveer para todas tus necesidades, porque Él es un Dios que cumple su palabra, independientemente de lo que tú opines de su palabra, porque Él va a quedar bien con su palabra. ¿Y cuál fue la acción de personas que supieron de este evento? Miren el versículo 58. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. El nacimiento en la mayor parte de la historia de la humanidad ha sucedido en la casa de la persona que está dando a luz. ¿Sí? No habían hospitales. En la mayor parte de la historia de la humanidad no ha habido hospitales como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, las mujeres daban a luz en sus casas o en las casas de familiares. Y eso se convertía en un evento comunitario, literalmente. O sea, todo el vecindario venía para ver, hey, escuchamos aquí que alguien está embarazada. Y llegaban y quizá traían, no sé, tamales y pozole y empezaban y hacían ahí, ponían las mesas y empezaban a cenar mientras la señora estaba dando a luz adentro de la casa. Y los vecinos y los parientes, dice aquí, o sea, habían varias personas ahí, muchas personas ahí. Y estaban sorprendidos porque Elizabeth estaba embarazada. Esto tiene que ser un milagro. Esto no es normal. No es normal que una persona mayor de 60 años tenga un embarazo y tenga un bebé y quede viva después de tener bebé. Esto no es normal. Esto no es normal. Y recordemos nosotros que en el pueblo de Israel en la antigüedad, en el primer siglo por lo menos cuando Juan nació, las mujeres que no habían podido tener hijos, las mujeres estériles, eran vistas con malos ojos, eran vistas mal. Como, ok, los hijos son un regalo de Dios y Dios no te ha dado ese regalo porque hay algo mal contigo. Hay algún pecado que tú tienes escondido. Entonces, este evento es sorprendente por la edad de Elizabeth, por la fama que tenía, por todo lo que estaba sucediendo en su vida. Después de décadas de sufrir con mala fama, Elizabeth dio a luz un hijo. ¿Y la respuesta cuál fue? Y se regocijaban con ella. O sea, cuando ellos vieron que la palabra de Dios estaba cumpliendo para Zacarías y Elizabeth, de que iban a tener un hijo, hubo gozo en el pueblo, entre sus parientes, entre sus vecinos. ¿Pero por qué se gozaban? Mire lo que sigue diciendo el versículo. Y sus vecinos, versículo 58, y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia
hacia ella. La razón del gozo es que dijeron, Dios ha tenido misericordia de esta mujer. Dios ha demostrado su misericordia. La palabra misericordia ahí quiere decir amor de pacto. Amor de pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo para hacerles bien. Y el parto de Juan, el parto que Elizabeth tuvo de Juan, es una demostración tangible de que Dios ama tanto a su pueblo que se ha comprometido con ellos para hacerles bien. Esto no es un gozo porque, mira, qué lindo, tuvo un bebé. No, esto es gozo porque Dios ha tenido misericordia de ella. Sí. Este no es un gozo en las circunstancias de la vida. Este es un gozo basado en el carácter de Dios. ¿Sí notas? Es un gozo basado en el carácter de Dios. El carácter de Dios me da gozo a mí. Y esto nos lleva a la aplicación. Muchos de nosotros tenemos este concepto de Dios que Él es un ogro malhumorado, aguafiestas, que quiere hacernos la vida como miserable, ¿no? Como hay una novela de Dickens de Navidad, donde el personaje principal está viendo por la ventana para ver quién se está divirtiendo para cancelarle la fiesta. Y muchos pensamos en Dios así, como que Él está desde el cielo. Como, ¿quién la está pasando bien para arruinarles la fiesta? Pero este no es un Dios así, este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te hace promesas para que cuando Él las cumpla tú te llenes de gozo. Entonces, el Dios de la Biblia quiere tu gozo. El Dios de la Biblia quiere tu felicidad, quiere tu alegría. Él no quiere tu miseria. Él no quiere tu miseria. Escucha lo que dice el salmista. Salmo 16:11. En tu presencia, le dice a Dios, en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Dios es un Dios que quiere tu gozo. Dios no es un Dios que quiere tu miseria. O sea, las leyes de Dios son para tu gozo, no son para tu miseria. Los mandamientos de Dios son para tu gozo, no son para tu miseria. Cuando Dios le dice a los hombres que permanezcan fieles a sus esposas, que no las engañen, ¿tú crees que Dios te quiere arruinar la vida? ¿Tú quieres que Dios te quiera hacer miserable la vida? No, de ninguna manera. Dios quiere nuestro gozo, todo el tiempo quiere nuestro gozo. Con su palabra Él quiere nuestro gozo, con sus promesas Él quiere nuestro gozo, con sus mandamientos Él quiere nuestro gozo. Él está procurando siempre nuestro gozo. Cuando Dios dice en su palabra que no nos emborrachemos, ¿tú crees que Él quiere de verdad molestarte la vida? ¿De verdad tú crees que Él quiere molestarte la vida? No, Él quiere tu gozo, el gozo pleno que nunca encontrarás en el alcohol. Nunca encontrarás el gozo en el alcohol. Cuando Dios te dice que digas la verdad, ¿tú crees que Él quiere tu miseria? No, Él quiere tu gozo, Él quiere tu prosperidad. Dios es un Dios que constantemente está buscando que su pueblo se goce y se goce en Él y en su carácter y en sus promesas cumplidas. Y eso es lo que trajo el nacimiento de este niño, gozo, pero no porque, estamos felices de que Elizabeth tuvo un hijo, no, sino estamos felices porque Dios demostró su misericordia a través del nacimiento de este niño. Entonces, ¿qué sucede con las personas que son testigos del cumplimiento de la palabra de Dios? En primer lugar, las personas se gozan. En segundo lugar, las personas se asombran. Las personas se asombran. Nadie que mira las promesas de Dios cumplirse ante sus ojos queda indiferente. La reacción es, esa no es la reacción. La reacción al ver cumplirse las promesas de Dios es, ¿y eso qué? Esa no es la reacción. La reacción es, ¡wow! Esa es la reacción. Esa es la reacción. Miren el versículo 59 conmigo. Lucas 1:59. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño. La circuncisión era una cirugía que se realizaba en los varones, en su parte privada, donde le cortaban lo que se llama el prepucio. Y esta era una señal que Dios mandó a Abraham
y a todos los descendientes de Abraham en Génesis 17. Era señal del pacto. O sea, Dios hizo un pacto con Abraham de multiplicar su descendencia y hacer de él una gran familia. ¿Sí? Y entonces, una señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham era la circuncisión. Y esa cirugía generalmente la practicaba el papá o alguna persona asignada para hacerlo. Y era 8 días después del nacimiento, por tradición en Israel. Igual que el nacimiento, este era un evento comunitario. En otras palabras, ¡hey, hay circuncisión, vénganse! Y ya llegaba toda la comunidad a participar de este evento. Y por eso, mira lo que sigue diciendo Lucas. Al 8º día, versículo 59, vinieron para circuncidar al niño. ¿Vinieron quiénes? Vinieron toda la comunidad a ver la circuncisión del niño. Y dice, lo iban a llamar Zacarías según el nombre del padre. O sea, todos querían tener opinión de cómo se iba a llamar el niño. Y empezaron a decir, Junior, tiene que ser Junior. Junior, este es Junior. Porque esto es tan maravilloso que, piensa en esto, Zacarías y Elizabeth ya eran mayores. Quizá más de 60 años. O sea que ese chiquillo pronto iba a presenciar la muerte de sus padres y la sepultura de sus padres. Pronto se iba a quedar sin sus papás. Entonces, me imagino a los vecinos pensando, hey, tenemos que quedar con una memoria de Zacarías, porque Zacarías ya está por dejarnos, ¿cierto? ¿Y qué dijeron? Este es el Junior. Pero dijo la mamá que siempre no. Miren el versículo 60. No. Esta es una respuesta así muy ruda. Imagínense a la señora. Acaba de parir a ese niño. Y vienen toda la banda ahí y quieren ponerle nombre. No. No, de ninguna manera. Ese es un no muy enfático en el texto. Sino que se llamará Juan. Sino que se llamará Juan. Versículo 61. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. ¿Quién se llama Juan? ¿El abuelo? ¿Tatarabuelo? ¿Un tío? Nadie. Y miren el versículo 62. Es medio triste el versículo 62 porque entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Este versículo es como un desprecio. Bueno, tú eres mujer, ¿para qué le vas a estar poniendo nombre a tu hijo? ¿Cierto? Ese desprecio que había en las mujeres en el primer siglo. Como les dije anteriormente, en domingos pasados, las mujeres no podían testificar en una corte, en un caso judicial, porque su palabra no era contada como válida. En otras palabras, esa cultura era de menospreciar a la mujer. Y como dije, creo que el domingo pasado, nada ha hecho más para valorar la dignidad de la mujer que el Evangelio. Nada, en el mundo. Y esta comunidad aquí está como haciendo a un lado a la mamá de este niño. Y le empezaron a preguntar a Zacarías. Ahora, le preguntaban por señas, dice aquí. El ángel le había dicho a Zacarías en Lucas, capítulo 1, en Lucas anteriormente, le había dicho que iba a quedar mudo, ¿recuerdan? Pero parece que también era mudo y sordo. Mudo y sordo. ¿Sí? Porque aquí le hablaban por señas. Da la impresión de que tampoco les escuchaba lo que le estaban diciendo. Versículo 63. Él pidió una tablilla, que era una tabla de madera cubierta de cera, y escribió lo siguiente. Su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Y aquí yo quiero que notemos dos detalles interesantes de este versículo. El primero es que el nombre Juan, ¿quién lo dio? ¿Quién dio ese nombre? Dios le mandó a decir a Zacarías por medio del ángel, ¿cierto? Entonces, ese nombre lo escogió Dios. Y quiere decir, Dios es misericordioso o Dios muestra gracia. Eso es lo que quiere decir el nombre Juan.
Y esto es muy importante porque para los israelitas el escoger nombre significaba autoridad sobre algo o alguien. Por ejemplo, en Génesis, cuando Dios crea a Adán, le dice, tú le pones nombre ¿a quiénes? A los animales. En otras palabras, tú eres superior a los animales. Tú gobiernas con autoridad sobre los animales. Entonces, y eso lo podemos ver en todas las escrituras. Quien pone nombre tiene autoridad sobre lo que nombra, ¿sí? Entonces, en este caso no era Zacarías o Elizabeth que tenían autoridad sobre Juan, sino ¿quién? Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, ese niño es mío. Ese niño es mío. Yo le pongo nombre porque ese niño es mío, es mi siervo. Él me va a servir a mí. Dice R.C. Sproul, el acto de poner nombre a un niño era una demostración de la autoridad de los padres sobre él. Pero en algunos incidentes, Dios se reservaba ese derecho. En esas raras ocasiones, Dios decía, yo le pondré nombre al niño porque este niño está bajo mi autoridad y relacionado conmigo de una manera extraordinaria. En otras palabras, Zacarías y Elizabeth, apártense de la escena, ese niño es mío. Eso es lo que Dios dice. ¿Sí? El segundo detalle que nosotros debemos notar aquí es que Zacarías demostró que ya no dudaba de las promesas de Dios. Ya no dudaba de las promesas de Dios. Cuando el ángel le dijo, tu esposa quedará embarazada, Zacarías dijo, no te creo, parafraseando, ¿no? No te creo. Pero ahora le está dando el nombre al niño que el ángel le dijo que le diera. En otras palabras, sí creo a Dios. Zacarías tuvo más de 9 meses para reflexionar en lo que había sucedido. Pues, imagínate, mudo y quizás sordo, tuvo mucho tiempo para reflexionar, tuvo mucho tiempo consigo mismo para pensar cómo Dios cumple sus promesas. Y esto es maravilloso porque al principio de Lucas nos describe a Zacarías, y a Elizabeth como una pareja de personas piadosas, o sea, que amaban a Dios. Y después se nos muestra que Zacarías, aunque era piadoso, dudó de Dios, dudó de las promesas de Dios. Y quizás Teófilo, el que recibe este evangelio, tenía dudas acerca de Dios y de sus promesas. Entonces, Lucas le presenta a Zacarías como un ejemplo. Mira Zacarías, Teófilo. Él dudó de las promesas de Dios. Pero aunque él dudó, Dios cumplió sus promesas. Pero Zacarías después confía en Dios. Y esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida cristiana. Zacarías es un ejemplo claro y concreto de la vida cristiana. Todo el tiempo nosotros estamos luchando con la incredulidad, ¿no es cierto? ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Creo sus promesas o dudo de sus promesas? Todo el tiempo nosotros estamos haciendo eso. Y mira, Zacarías dudó de Dios, pero después confió en Dios. A veces los creyentes dudan de las promesas de Dios, pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Miren al final del versículo 63, cuando Zacarías escribió ahí en la tablilla, su nombre es Juan. ¿Cuál fue el resultado? Y todos se maravillaron. Eso es lo que produce cuando Dios cumple sus promesas. Asombro. Nadie que mira las promesas cumplirse delante de sus ojos, las promesas de Dios, puede quedar indiferente. Como les decía hace un momento, la reacción cuando vemos que Dios cumple sus promesas no es, ¿y eso qué? La reacción es, wow, Dios está cumpliendo su palabra, Dios está cumpliendo lo que dijo. Este no es un acontecimiento común. Dios está involucrado aquí. Y eso causó maravilla, asombro en las personas. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucede con las personas que son testigos del cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios? Las personas se gozan. En segundo lugar, las personas se asombran. En tercer lugar, las personas temen. Las personas temen. Versículo 64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios.
al instante le fue abierta. O sea, cuando él escribió en la tablilla, su nombre es Juan, ¡pum!, empezó a hablar. Ahora, en Lucas 1:20, el ángel le había dicho las siguientes palabras. Escucha. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca. Pero el niño, ¿cuánto tenía de nacido ya? 8 días. Entonces, si yo leo Lucas 1:20, te quedarás mudo hasta que el día que esto acontezca, yo me hubiera imaginado que cuando el niño naciera, ya empezaba a hablar el hombre. Pero no fue cuando el niño nació que empezó a hablar Zacarías, sino cuando demostró que creía en las promesas de Dios al ponerle al niño Juan por nombre. Cuando su fe actuó, porque la fe de verdad es una fe que actúa, que tiene consecuencias en la vida real. Como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. En otras palabras, si tú dices que crees en Dios, muéstramelo por cómo vives. Ese es el punto. Si tú dices que crees en Dios, a ver, muéstrame tu vida. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo vas a tu trabajo? ¿Cómo funcionas en tu trabajo? Muéstrame tú cuáles son tus obras y tus obras respaldan tu fe. ¿Sí? Entonces, cuando las obras de Zacarías respaldaron su fe en Dios, Dios le abrió la boca para que él pudiera hablar nuevamente. En otras palabras, faltaba que Zacarías demostrara su fe en Dios, su fe en las promesas de Dios. ¿Y cómo demostró eso? Poniéndole a Juan el nombre que Dios le había dicho que le pusiera. ¿Y cómo reaccionaron las personas? ¿Cómo respondieron las personas en esa región? Versículo 65. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Ese temor es un respeto reverente ante Dios. Ese temor es como una rendición reverente ante Dios. Otra vez, hermanos, cuando nosotros vemos que las promesas de Dios están cumpliendo ante nuestros ojos, no podemos quedar indiferentes. Las personas aquí respondieron rindiéndose ante Dios. Dios, qué magnífico eres, qué grande eres, qué genial eres, qué asombroso eres. Y no me queda más que guardar un temor reverente ante ti por tus obras. Y todas estas cosas, dice Lucas en el versículo 65, se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Había miles de personas hablando de esto. Versículo 66, todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. El temor de lo que habla aquí Lucas no es un miedo paralizante, no es como un terror que te sacó un susto, ¿sí? En la oscuridad a alguien que estaba por ahí, o una sombra, o un ruido. No es ese tipo de temor. Es una gran reverencia hacia Dios por sus obras. En otras palabras, cuando Dios cumple sus promesas, Dios toma un lugar como predominante en tu vida. Dios toma un lugar dominante en tu vida. No te quedas tú ahí viviendo como normalmente vivías. Lo que sucede es que tú estás considerando a Dios como digno de respeto y digno de reverencia y digno de honra. Tú ves cumplidas las promesas de Dios y Dios es más importante para ti. Sus palabras son más importantes para ti. ¿Qué sucede con las personas que son testigos del cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios? Dijimos en primer lugar, las personas se gozan. En segundo lugar, las personas se asombran. En tercer lugar, las personas temen. Veamos en cuarto lugar, las personas alaban a Dios por la libertad. Las personas alaban a Dios por la libertad. Versículo 67. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, así como Elizabeth había sido llena del Espíritu Santo, así como Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Zacarías también.
¿Y qué hizo Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo? Profetizó. O sea, él dio una interpretación de lo que estaba sucediendo con el nacimiento de su hijo. Y esa interpretación venía de Dios. En otras palabras, todas estas personas que estaban escuchando el nacimiento de Juan, escucharon a Zacarías y lo que Zacarías estaba diciendo es, les voy a explicar lo que está sucediendo según Dios, según el plan de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Versículo 68. Lucas 1:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Es una alabanza. Te alabo, Dios. Te alabo, Señor. Te doy gloria. Te doy honra. Bendito sea el Señor. Esa palabra bendito quiere decir digno de elogio, digno de alabanza. Te elogio, Señor. Es como hablar bien de Dios. Hablo bien de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué alaba Zacarías a Dios? Porque nos ha visitado. Nos ha visitado. La palabra visitado ahí es obispo. Esa es la palabra, obispo. Y es alguien que está supervisando, mirando algo atentamente. En otras palabras, lo que Zacarías está diciendo es que Dios vino y nos vio atentamente. Ahora, los obispos en la antigüedad era un término que se usaba en el ejército. En el ejército. Y podía significar dos cosas. Cuando decía obispo, podía significar dos cosas. La primera era, viene a animarnos para la batalla, viene a prepararnos para la batalla. La segunda era, viene a disciplinarnos por mal comportamiento. Entonces, cuando Zacarías dice que Dios nos ha visitado, quiere decir que vino. Pero entonces ahí nosotros nos estamos mordiendo las uñas y decir, ¿y a qué vino? ¿Y a qué vino? ¿Vino con gracia o vino con castigo? Y Lucas nos responde en la siguiente frase. Nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. ¡Ay, es gracia! Eso es como, porque el Rey del universo vino en Cristo Jesús, no a condenar al mundo, sino a salvar. A salvar. Esas son las mejores noticias que tú te puedes imaginar. Él bien podía haber venido a juzgar y a destruir a sus enemigos, que éramos nosotros. Pero no vino a destruirnos, sino que vino a salvar. En una ocasión, cuando sus discípulos le estaban diciendo que hicieran mal a unos que no lo habían recibido en un pueblo, Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben en qué bando están. Yo no he venido para destruir, yo he venido para salvar, para salvar. Entonces, Dios nos ha visitado no para destruirnos, sino para salvarnos. Para salvarnos. Versículo 69. ¿Y cómo Dios nos ha salvado? ¿Cómo Dios nos ha redimido? ¿Cómo Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, liberado de la esclavitud de Satanás, liberado de la esclavitud de la muerte? Versículo 69, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, y la imagen del cuerno de salvación es de un animal que tiene cuernos, que es fuerte y poderoso, y de una embestida destruye a sus enemigos. Esa es la idea, y ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Es un guerrero que viene con todo poder para destruir. Todas estas imágenes que usa Zacarías aquí son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, redención es el Éxodo, cuando Dios redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto del casco del cuerno de salvación viene de Deuteronomio 33, Salmo 75, Salmo 148. Esas películas de Semana Santa que nos muestran al Jesús güerito, con el pelo bien laciado y bien maquillado, y que no mata una mosca. No, eso no es el Jesús que es revelado en las Escrituras. Ese es un poderoso guerrero. Es un poderoso guerrero que viene
con fuerza y energía. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Para liberar a su pueblo. Versículo 70. Miren, Dios está cumpliendo sus promesas, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y los comentaristas bíblicos se preguntan, ¿qué enemigos está refiriéndose aquí Zacarías? ¿Enemigos políticos del pueblo de Dios? ¿Los opresores, los que aplastan al pueblo, los que son injustos? ¿O enemigos espirituales como el pecado, Satanás, la muerte? Zacarías se está refiriendo a todos los enemigos. Y miren lo que sigue diciendo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres, a los que les hizo las promesas, y para recordar su pacto. Versículo 73, el juramento que hizo a nuestro Padre. Mira, que aquí Lucas, a través de narrarnos lo que dijo Zacarías en este canto, Lucas nos está insistiendo, Dios está cumpliendo su pacto, Dios está cumpliendo sus juramentos, Dios está cumpliendo su palabra. La hizo hace miles de años a Abraham, la hizo hace 1000 años a David y la está cumpliendo, la está cumpliendo. El paso del tiempo no significa que Dios no cumple sus promesas. La espera del pueblo de Dios de que las promesas se cumplan no quiere decir que Dios no las cumple. Las cumple a su tiempo, pero las cumple. Y lo que está haciendo Lucas aquí es diciéndole a Teófilo, Teófilo, todo esto es cumplimiento de las promesas de Dios. Y Cristo vino, versículo 74, para concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. En otras palabras, ¿para qué nos redime Cristo? No es para vivir nuestra mejor vida ahora o para irnos pues ya todos al cielo. No, es para que sirvamos a Dios, para que le sirvamos. Ahí dice, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor. Y esa frase sin temor ahí es sin ningún estorbo. Entonces Cristo quita los enemigos que nos estorban para servir a Dios sin temor. Llámense enemigos políticos, enemigos opresores, enemigos del pecado, la muerte, Satanás. Cristo viene y quita todos esos enemigos de en medio para que sirvamos a Dios, para que sirvamos a Dios. Otra vez, Lucas, a través de narrar lo que Zacarías cantó cuando nació Juan, porque este es un canto, este es un poema que Zacarías expresa en alabanza a Dios, Lucas lo que está diciendo es, Teófilo, cree a Dios, cree sus promesas, Él cumple su palabra, no dudes de Él, no dudes de lo que dice, no dudes de lo que Él revela en las Escrituras, no lo dudes, Teófilo, ni por un momento, ni por un segundo. Ahora, traigamos esto del primer siglo y pongámoslo aquí en nuestro día a día. Yo quiero mencionar unas cuantas promesas de Dios en su palabra y te voy a preguntar a ti si tú las crees. ¿Estás de acuerdo? Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor y que Él murió para pagar el precio de tus pecados? Si tú lo crees, serás salvo. ¿Tú crees eso? Porque si no lo crees, hoy es un día para que tú creas en esa promesa de Dios. En otras palabras, no digas Dios es mentiroso. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Dios dice, tú eres pecador y tú necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Porque si tú crees en Jesús, que Él es tu Salvador, eres salvo. Ahí dice, eres salvo. Si tú no crees hoy, yo te ruego que te arrepientas de tu pecado y creas en Jesús como tu única esperanza para recibir perdón. No te tardes. No digas, Daniel, mañana, otro día, la otra semana, el otro año. No, no te tardes, porque tú no sabes si vas a llegar a mañana. Cree en Jesús hoy. Mira, este Dios ha visitado con salvación, no con juicio. Pero viene un día
donde este Dios va a visitar con juicio y va a enviar a una eternidad de castigo eterno a todos los que no creen en Jesús, que es la única esperanza de salvación. Yo no te pregunto si tú vienes a la iglesia, yo no te pregunto si tú eres un buen cristiano, yo no te pregunto si tú eres una buena persona, si tú haces buenas obras. Yo te pregunto, ¿crees en Jesús? Porque si tú crees, eres salvo. Y si tú no crees, serás condenado por siempre. Vamos a ver otra promesa de Dios. ¿Qué les parece? Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si tú dices que crees en Jesús, quiere decir que tú eres hijo de Dios y tienes un Padre en los cielos que ha prometido cubrir todas tus necesidades. ¿Tú crees esa promesa? ¿O vives ansioso, lleno de preocupación? Tu mente en la noche, cuando te pones tu cabeza sobre tu almohada, ¿descansa? ¿O está corriendo a 1000 por hora sin confiar en tu Padre? ¿Crees en esa promesa de Dios? Filipenses 1:6. Vamos a otra promesa. La pregunta es, ¿crees a Dios? ¿Crees sus promesas? Filipenses 1:6. Dice Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que los salvó los va a ir haciendo más y más y más como Jesús hasta llevarlos a la gloria. ¿Tú crees eso? A ver, una pregunta. ¿Crees eso de tu esposo? ¿Crees eso de tu esposa? ¿Crees eso de tus otros hermanos y hermanas en Cristo aquí? ¿O ya los das como caso perdido? No, este es caso perdido. Este no tiene arreglo. Este no tiene solución. ¿O crees esta promesa? Que si Dios empieza a trabajar en una persona, va a seguir trabajando en ella y no se va a cansar de esa persona y no se va a aburrir de esa persona y no se va a fastidiar de esa persona, sino que va a seguir trabajando en ella y haciéndole cada vez más y más y más y más como Jesús, hasta llevarnos a gloria. Hermanos, el mismo énfasis de Lucas es el que yo quiero transmitir en esta predicación. Todos los días nosotros a cada momento nos enfrentamos con la pregunta, ¿vamos a creer a Dios y sus promesas o no? Todo el tiempo. Y el énfasis de Lucas a Teófilo y a sus lectores y a nosotros es, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Crees sus promesas o no crees sus promesas? ¿Estás descansando en ti, en tus habilidades, en tu poder, en tu fuerza, en tus recursos, en tu cuenta de banco, en tus contactos en el gobierno? ¿En quién estás descansando? ¿De quién estás dependiendo? ¿Cuál es la roca firme que está bajo tus pies? ¿En tus padres, en tu empleador, en tu jefe, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en las promesas de quién estás confiando? Lucas está casi rogándole a Teófilo aquí, confía en el Señor, confía en sus promesas. Él las cumple. Entonces veamos, en quinto lugar, ¿qué sucede con las personas que son testigos del cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios? Las personas se gozan, las personas se asombran, las personas temen, las personas alaban a Dios por su libertad y en quinto y último lugar, las personas reciben el perdón de sus pecados. Versículo 76. Y tú, niño, ya Zacarías cambia de hablar para la alabanza de Dios y empieza a profetizar acerca de Juan y de Jesucristo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos,
En la antigüedad, los reyes, antes de visitar un pueblo, enviaban una comitiva que iba preparando el camino. Y preparaban el pueblo para recibir al rey. Y Juan, eso es su rol. Juan está preparando el camino para la llegada de Jesucristo. Y eso es lo que dice Zacarías aquí. Versículo 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. En la primera parte, como el primer verso, por decirlo así, de este canto de Zacarías, el tono es como más político. ¿Sí? Nos va a librar de nuestros enemigos. Porque viene el Rey, Jesucristo, que viene a gobernar. Pero aquí en la segunda parte el tono es, podríamos decir, más espiritual, lo que tiene que ver con tu corazón, el perdón de tus pecados. ¿Sí? Y lo que hace Zacarías aquí en este canto es decirnos que cuando Cristo viene, todo cambia en la tierra. Esto no es una religión privada del corazón nada más. No, todo cambia. El Evangelio llega y cambia el mundo entero. Cambia las políticas, cambia a los gobernantes, cambia todo. O sea, el gobierno de Cristo no se limita al domingo en la mañana en la iglesia. El gobierno de Cristo es sobre todo. Un teólogo de la antigüedad decía, no hay ningún centímetro cuadrado sobre el cual Cristo no diga, mío. El palacio de gobierno, Cristo dice, mío. Pero también tu corazón. Y aquí lo que hace Zacarías es que evitemos como separar o limitar el gobierno de Cristo a una sola área de nuestra vida. ¿Sí? Los revolucionarios que quieren el cambio de las políticas gubernamentales se olvidan de que Dios quiere cambiar su corazón. ¿Sí? Y los que espiritualizan todo creen que es suficiente con que Dios cambie su corazón. Pero lo que Zacarías está diciendo es, no. Todo es impactado por el Evangelio de Cristo. Y un día Cristo vendrá y reinará sobre la tierra, literalmente. Literalmente. Y aquí Zacarías está hablando del perdón de nuestros pecados. Y dice que ese perdón de los pecados, versículo 78, es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa palabra entrañable tiene que ver con las entrañas. Y habla de sentimientos profundos de compasión de Dios. Mira, este es el Dios que se revela en las Escrituras. Tiene sentimientos profundos de compasión por su pueblo. Y aquí, en los últimos versículos, Zacarías pone una imagen preciosa de gente que está habitando en tinieblas y yendo a la luz. Y llama a Cristo la aurora, como el amanecer. Imagínate una noche oscura, 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 absolutamente oscura. Y tú estás en un viaje, caminando en las montañas de Israel. Y de repente empieza a amanecer. Esa es la llegada de Cristo. Cristo vino y empieza a amanecer. Se hace la luz. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, se hace la luz. Versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Eso es lo que hace Cristo. Llega y transforma la noche oscura de nuestro pecado, de nuestra maldad y bajo la opresión de nuestros enemigos y la convierte en una mañana llena de luz. Y termina en el versículo 80 diciendo, Lucas, como un historiador, investigador, le preguntó, me imagino a Elizabeth, o a Zacarías, o al mismo Juan, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó cuando Zacarías terminó el canto? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Me encanta cómo un comentarista lo explica. Él dice, nos queda la impresión de que todo se desarrolla según lo previsto. Así es como Dios lo tiene planeado. Mira, Juan estaba creciendo. Y Juan estaba fortaleciéndose. Y estaba esperando el momento para
comenzar su ministerio. Eso es lo que Lucas termina diciendo aquí. Ahora, antes de terminar, yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, porque quizás al final de este sermón podemos tener la tentación de decir, tengo que creerle más a Dios, tengo que creerle más a Dios, no estoy creyendo suficiente. Ahora, mira la solución de Hebreos para esa actitud. Mira la solución de Hebreos para esa actitud. Hebreos 12, 1 y 2. Si tú estás batallando con la incredulidad, si tú estás luchando con no creer a las promesas de Dios, si tú estás luchando con no creer la palabra de Dios, mira estos versículos, préstales atención, deja que informen tu incredulidad, deja que estos versículos rompan tu incredulidad, la hagan polvo, la aniquilen. Si tú te está costando confiar en las promesas y en las palabras de Dios, mira Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, después de haber analizado la vida de muchos hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, el versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, en un momento de incredulidad, como le pasó a Zacarías, mira a Cristo. Mira a Cristo. Él es el autor de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que es el creador de la fe y el ejemplo por excelencia de alguien que vivió por fe. En otras palabras, Jesús nunca dudó de las buenas promesas de Dios. Siempre creyó en las buenas promesas de Dios. Y Él es el perfeccionador de la fe. Y esta palabra perfeccionador significa que Él lleva la fe a cabo a la perfección. La fe de Jesús fue perfecta, a diferencia de la tuya. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Jesús murió en la cruz por nuestra incredulidad también. Y Él perdona nuestra incredulidad. Entonces, si tú estás luchando con no creer a Dios y sus promesas, pon tus ojos en Jesús, no en ti mismo. Pon tus ojos en Jesús, el creador, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos y te adoramos por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias porque Jesús murió en la cruz para llevar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad, incluso de la maldad de nuestra incredulidad, Señor. Te suplicamos, cuando nosotros estemos batallando con creerte a ti y creer a tus promesas, pongamos nuestros ojos en Jesús, quien vivió perfectamente por fe y murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Señor, ayúdanos a creer en tus promesas. Como pidieron los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. O como dijo aquel hombre a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Padre, permítenos creerte a ti, creer tus palabras, creer tus promesas, porque tú jamás dejarás una promesa tuya sin cumplirse, para tu gloria y para nuestro gozo. En Jesús, amén y amén.